Hola y bienvenidos a un tutorial rápido donde vamos a aprender a comprar discos en Discogs. Este portal es una especie de Wikipedia, una base de datos mundial con la mayor parte de discos y publicaciones de todos los grupos del mundo. Y esta base de datos la hacen los propios usuarios. Pero sobre todo esto es un portal de compra y venta de discos en prácticamente todos los formatos. Vamos a ver todo lo que tienen a la venta. 47.854.000 artículos a la venta tienen ahora mismo. Tienen vinilo, CD, cassette, DVD, lo que más. 34 millones de los 47 son vinilos. Vamos a restringir un poquito la búsqueda buscando reggae y voy a mirar aquí el disco que estoy buscando. El artista es Laxley Castle. Este es el Morning Glory que yo tengo, exactamente la reedición. Como no encuentro el disco que busco, voy a pinchar en este de Laxley Castle y voy a ver su discografía. Este es Princess Lady. Me dice que hay 15 copias a la venta. Pincho en Marketplace, comprar. Vinilos son 10 de los 15 que hay. Y tenemos uno de Estados Unidos, otro de Alemania que pide 189 por la edición que es la original. Cuando pone RE es porque es una reedición. LP álbum significa que es el original. Vamos a ver de qué año. Del 83. Así que vamos a ver las reediciones de Estados Unidos con muchísimos gastos de envío. Pues la verdad es que no merece la pena traer los discos, y menos uno suelto. Así que vamos a ver si hay alguno que sea europeo. Aquí hay uno francés. Este francés también tiene una copia pero de la reedición y pide 30 euros. Pues este puede ser el mío. Vamos a ver si hay más. La única que he visto posible es la de Francia. Entonces lo que voy a hacer, lo primero es hacer clic en Shipping para hacerme una idea de los gastos de envío que pide este vendedor. Mr. Free de Francia, son 30 euros más. Vamos a ver. Unión Europea, de 1 a 2 vinilos, 10,70 euros. Pues bueno, serían 30 euros del disco más 10,70, 40,70 euros es lo que me toca pagar por este disco. También es mint, significa que está sin abrir, un disco a estrenar. Así que bueno, lo añado al carrito. Me envía directamente al carrito, donde me aparece aquí dentro de mi carrito todos los discos que yo tengo metidos de los diferentes vendedores por orden alfabético. Estoy aquí en Marketplace, en carrito. En algunos casos hay vendedores que no te especifican el precio exacto de los gastos de envío, entonces conviene pues escribirles antes. Si yo tuviera que escribir al vendedor, hago clic en su nombre, me meto en su cuenta y hago clic aquí en mandarle un mensaje y le tendría que preguntar cuánto me costaría el envío de un disco o de dos, lo que estés comprando. Yo aquí, como tiene el precio cerrado, pues no me hace falta enviarle el mensaje. Hacemos clic en esta pestaña para decir que estamos de acuerdo con las condiciones del vendedor y de la transacción y le damos a realizar el pedido. Como veis, pues ya me da las gracias por haber realizado el pedido y me dice que el vendedor se pondrá en contacto conmigo para completar el pedido. Me tendrá que enviar una factura en la que incluya los gastos de envío que indican sus condiciones y tengo que realizar el pago con PayPal. Pues nada más, aquí ya tengo un correo de que he hecho la compra. Como veis, pues nada, pendiente dice total 30 sin incluir el envío. Aquí me dice que me tiene que enviar una factura al vendedor con toda la información de pago, así que eso es lo que voy a hacer, esperar a que me lo envíe para poder realizar el pago con PayPal y es facilísimo. Yo solo una vez he tenido problemas en Discogs y fue comprando a un vendedor un disco de Nirvana, el Unplugged de New York. Abrió la cuenta, hizo 2 o 3 timos y ya lo había hecho varias veces al parecer y la cerró enseguida, no envió nada, no es que se perdiera, sino que de verdad el tío iba a estafar. En Discogs no me ofrecieron ninguna respuesta más que me pusiera en contacto con el vendedor
Lo intenté varias veces, les envié copia de los correos y lo que hicieron fue pues cerrarle la cuenta. Pero más allá de eso, Discogs no hace nada porque tú recuperes tu dinero ni te llegue el disco si es que se hubiera perdido el envío, cosa que no era el caso. A través de PayPal puse otra reclamación y PayPal sí que se hace cargo de los envíos y se hace cargo del reembolso del importe del disco. Entonces, bueno, enviando a PayPal toda la documentación que me pidió, entre otras cosas, pues capturas de pantalla del precio del artículo y de las conversaciones con el vendedor, pues PayPal lo que hizo fue reembolsarme $70, que era el precio total del pedido que había hecho. Así que fenomenal la experiencia y por eso os recomiendo que tengáis una cuenta de PayPal y es una cosa muy fácil. Nada más que tienes que ir a PayPal y bueno, hacerte tu cuenta con tu cuenta de correo electrónico asociada. Bueno, pues ya he recibido un correo avisándome de que tengo aquí un mensaje del vendedor, así que voy a refrescar y efectivamente 30 euros, ya lo veis, 10,70 y 40,70 en total. Así que es tan fácil como checkout using PayPal. Hacemos clic aquí, te manda directamente a tu cuenta de PayPal donde tienes que identificarte con un usuario y contraseña. Y aquí tienes el importe y nada más que es iniciar la sesión y aceptar cuando te diga que confirmes el pago. Y en un segundo el vendedor ya recibe la confirmación de la compra, ya sabe que has pagado y ya puede empezar a preparar el paquete y el envío. Aquí en mis pedidos figura ya como último pedido Laxley Castle Princess Lady. Puedes acceder al pedido haciendo clic en el número de pedido, no en el disco, porque entonces te lleva al disco. En el pedido ves pues la conversación que has tenido con el vendedor, si es que has tenido alguna conversación, y el estado del pedido. Pues nada, hasta aquí estos consejitos para comprar en Discogs, para los que no lo habéis hecho nunca, a los que os da algo de miedo. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido útil, así que nos vemos en la próxima. Un saludo.